Hola, ¿cómo andan? Espero que estén todos muy bien. Hoy les traigo un nuevo capítulo, una nueva teoría que espero que disfruten muchísimo. Recuerden esto, yo no soy el dueño de esta teoría, ni de sus personajes, ni de la obra original. No soy el creador del anime, ni de los personajes, ni de nada de eso. Yo simplemente soy una persona que comparte estas historias para que todos puedan escucharlas, disfrutarlas y vivirlas juntos. Aclarado eso, a disfrutar de esta teoría y de este nuevo capítulo. Capítulo 86. ¿Sí? Me mordí la lengua y casi me tiro un pedo. Idiota. Imbécil. Justo cuando todos estaban en pánico, dudando y sin saber qué hacer, el ridículo rap de Killer B comenzó de repente de nuevo. En el pasado, la gente ponía los ojos en blanco ante sus extrañas rimas y no quería nada más que taparse los oídos y salir corriendo. Pero ahora, no había un sonido en el mundo más reconfortante que ese ridículo rap. Lord Killer B está bien. Está vivo. Lord Killer B solo se estaba conteniendo contra ese niño. Con su poder, ¿cómo iba a perder? Lord Killer B ganará. Debajo del campo de batalla, los shinobi de la aldea de la nube oculta estallaron en vítores una vez más. Killer B estaba viva. En ese momento crítico, no había mejor noticia que esa. Zei y Samui finalmente dejaron escapar un suspiro de alivio. Al menos ahora no tenían que tomar esa decisión imposible. Killer B todavía tenía fuerzas para luchar. La abeja asesina de 8 colas, esa soy yo, tonto, idiota. ¿Cómo pude perder, idiotas, imbéciles? Killer B se mostró tan casual y excéntrico como siempre, como si no hubiera crisis que no pudiera resumir en un verso de rap. Pero entonces, al girarse para mirar a Uchiha Haru, quien lo observaba con expresión divertida, sus ojos se oscurecieron levemente con seriedad. Una herida profunda y sangrienta le atravesaba el pecho, de casi 2,5 centímetros. Aunque no fue fatal, tampoco fue leve. Podía sentir el dolor abrasador que le desgarraba el pecho, como si estuviera a punto de desgarrarlo desde adentro. Pero no fue la lesión lo que le hizo sentir pesado el corazón. Lo que realmente lo perturbó fue la aterradora fuerza del joven Uchiha que estaba frente a él. Se dio cuenta de que el oponente había estado conteniéndose, tanto en taijutsu como en ninjutsu. Y esa conclusión fue mortalmente precisa. Justo ahora, el niño había aumentado repentinamente su poder y velocidad sin previo aviso, tomando a Killer B completamente por sorpresa y asestándole esa herida. Pero lo que le dejó helado no fue el ataque furtivo. El hecho era que, incluso si hubiera estado completamente preparado, dudaba que hubiera podido detenerlo. Ese nivel de fuerza y velocidad no lo podía igualar ni siquiera en su mejor momento. Este mocoso tenía el poder de terminar las cosas rápidamente. Entonces, ¿por qué estaba perdiendo el tiempo? ¿Estaba jugando con él? ¿Era alguien a quien menospreciaban? Una ola de furia incontrolable atravesó el pecho de Killer B. Metió 2 dedos en la sangre que tenía en el pecho y la esparció por su cara como si fuera pintura de guerra. El acto payasesco desapareció. Lo que lo reemplazó fue una presencia ominosa y sedienta de sangre. Killer B estaba enojado, y el niño Uchiha frente a él estaba a punto de ver por qué no se debe subestimar a un Jinchuriki. Aún así, una parte de él permaneció racional. Esta batalla ya no era algo que pudiera predecir. Especialmente después de presenciar la increíble destreza física de Uchiha Haru. Consideró ordenar a los otros shinobi de Cloud que se retiraran. Pero entonces, su orgullo no lo permitió. Tenía que intentarlo. ¿Podría realmente derrotar a este niño Uchiha? Claro, había perdido en combate cuerpo a cuerpo. Pero el combate cuerpo a cuerpo no era su especialidad para empezar. Él era un Jinchuriki perfecto. Tenía una maldita bestia con cola sellada dentro de él. Esa era su verdadera ventaja en el mundo shinobi. Eso fue lo que lo hizo valiente. Es hora de mostrarte cómo se ve el verdadero poder. Killer B sonrió, y en ese momento, el chakra rojo comenzó a brotar de su cuerpo, inundándolo como un maremoto. Se extendió cada vez más rápido, cubriéndolo de la cabeza a los pies con un aura ardiente. El inmenso y opresivo chakra solo se hacía más denso a cada segundo. Incluso desde la distancia, cualquiera podía sentir la fuerza cruda y destructiva que surgía del aura roja. Detrás de Killer B, colas formadas a partir de chakra comenzaron a elevarse. 1, 2, 3, hasta 8 en total. Ya casi estaba en plena transformación en bestia de cola. La visión era aterradora más allá de las palabras. A unos pasos de distancia, los shinobi de nube oculta miraban con los ojos muy abiertos y sus expresiones llenas de fervor. El Jinchuriki perfecto. Esta era el arma definitiva de su aldea.
Una fuerza indomable e imparable. ¿Quién podría enfrentarse a un poder tan monstruoso? Solo los rostros de Zei Samui se volvían más solemnes a cada segundo. Transformación de bestia con cola, esas no fueron buenas noticias. De nada. Esto solo significaba una cosa. Killer Bee se dio cuenta de que no podía ganar con tácticas normales. Necesitaba todo el poder del 8 colas solo para tener una oportunidad. En otras palabras, esta ya era la última carta de triunfo de Killer Bee. ¿Y qué pasa con Uchiha Haru? Ni siquiera había usado su Sharingan todavía. No había desatado su liberación de madera. Ninguno de los límites del linaje característico de los Uchiha había entrado en juego. Solo había estado peleando usando Taijutsu. Esta batalla, Zei y Samui intercambiaron una mirada, cada uno apretando su agarre con ansiedad. Ni siquiera necesitaron hablar. Ambos lo entendieron. Killer Bee estaba jugando su última mano. Si ni siquiera esto funcionara, si ni siquiera el 8 colas pudiera derrotar a Uchiha Haru, tendrían que irse. No iban a quedarse a ver el resultado. Todos, manténganse alerta. Se gritó a los shinobi dispersos de Kumogakure. Lord Killer Bee ya ha entrado en la transformación de bestia con cola. El poder de una bestia con cola es aterrador. Esto no es algo que un shinobi normal pueda manejar. Para evitar lesiones, todos retrocedan inmediatamente. Tenemos que mantener una distancia segura y evitar quedar atrapados en el fuego cruzado. Samui también alzó la voz, reforzando la advertencia. Retírense ahora. Mantengan la distancia para evitar ser alcanzados por ataques dispersos. Por supuesto, toda esta charla sobre evitar lesiones era solo una tapadera. En realidad se estaban preparando para una posible retirada. Uchiha Haru lo vio todo de un vistazo. Pero no los detuvo. No era necesario. Porque ninguno de ellos podría escapar a menos que él lo permitiera. Rrr, Killer Bee bramó en su forma de bestia con cola, sin rapear ni hacer chistes extraños. El extraño artista había desaparecido. Lo que quedaba era un monstruo salvaje y feroz, rebosante de poder puro y desenfrenado. ¡Zas! El sonido agudo del aire desgarrado atravesó el campo como una cuchilla. Killer Bee, envuelto en el chakra del 8 colas, se lanzó hacia adelante a una velocidad increíble. Esto no era una teletransportación ni una técnica de movimiento corporal, era simplemente velocidad pura. Pero a simple vista, parecía como si desapareciera y reapareciera en borrones de chakra rojo. En un momento estaba a varios metros de distancia y al siguiente estaba directamente frente a su oponente. La tierra misma se agrietó bajo sus pasos y el suelo se astilló donde quiera que aterrizó. En un instante, cerró la brecha y lanzó una enorme mano con garras hacia Haru. Uchiha Haru realizó un movimiento corporal de alta velocidad y desapareció. La monstruosa mano se estrelló contra la tierra, fallando por pocos centímetros. Grieta. Un árbol enorme detrás de Haru, lo suficientemente ancho como para que 4 hombres lo rodearan con sus brazos, se hizo añicos por el golpe, se partió por la mitad y gimió mientras comenzaba a caer. Pero Killer Bee no lo dejó caer. Ya se estaba moviendo de nuevo, apareciendo frente a Haru antes de que los primeros fragmentos tocaran el suelo. La velocidad era aterradora, 2 o 3 veces más rápida que antes de transformarse. Así que este es el poder de una bestia con cola, murmuró Haru, tranquilo e imperturbable. Una leve sonrisa divertida se dibujó en sus labios. Interesante. Solo ahora Killer Bee, con su capa completa de 8 colas, parecía un oponente adecuado. Y solo ahora, Uchiha Haru comenzaría a demostrar de lo que realmente era capaz. Lariat, arado trueno. Envuelto en un chakra rojo brillante, Killer Bee entró en su segunda etapa de transformación. Ignoró toda técnica y forma y atacó como una bestia furiosa. Rodeado de energía cruda y violenta, era un monstruo imparable. Auge. Otro árbol grueso se astilló y se cayó. Auge. Una enorme roca, antigua y cubierta de musgo, se hizo añicos bajo la fuerza de su embestida. Cada movimiento de Killer Bee en esta forma era como un desastre natural. Cada paso un golpe de un dios de la guerra. Pero Uchiha Haru bailó entre la destrucción. Se movía con una velocidad increíble, desapareciendo y reapareciendo con una fluidez fantasmal, sin disminuir la velocidad ni un instante, siempre un paso adelante. A simple vista, parecía como si Haru estuviera siendo perseguido sin descanso y apenas pudiera evitar cada golpe fatal. Para la multitud de shinobi de nube oculta que observaba desde lejos, parecía que su héroe estaba presionando a Uchiha hasta el límite. Su moral volvió a subir. Ver a Killer Bee arrasando los llenó de esperanza. Pero algunos de ellos notaron algo mucho más inquietante.
C conocido como la mano izquierda del cuarto Raikage Izamui, tranquilo y analítico como siempre, tenían expresiones sombrías. Estaban empezando a ver la verdad. Antes de la transformación, la fuerza que Haru mostraba no parecía muy superior a la de Killer Bee. Incluso después de ser herido, parecía que estaban relativamente igualados. Incluso si Uchiha Haru fuera más fuerte, no sería por mucho, al menos eso es lo que todos pensaban. Pero ahora, Killer Bee había sufrido una transformación en una bestia con cola. Su poder, velocidad y fuerza destructiva habían aumentado varias veces. Por toda lógica, Uchiha Haru debería estar abrumado. Pero no lo era. No importaba cuán salvajemente atacara Killer Bee, no importaba cuán rápido, cuán brutal, Haru siempre evitaba los ataques con facilidad. No lo esquivó por desesperación. Él estaba jugando. Para Sei Samui, el actual Uchiha Haru solo podía describirse con una palabra: incomprensible. Mientras tanto, Killer Bee también comenzaba a notar la calma antinatural en su oponente. En su interior, el ocho colas se agitó inquieto. Ninguno de los dos podía entenderlo, pero el chico frente a ellos no se comportaba como un humano normal. No había miedo en él. Sin tensión. Solo esos ojos rojos como la sangre, parpadeando en la luz, mirando con calma y arrogancia. Y fue entonces cuando el ocho colas habló, con voz baja y tensa. Abeja, tenemos que parar. Algo no anda bien con ese niño. La expresión de Killer Bee se endureció. El ocho colas estaba asustado. Y eso fue aterrador. Esta criatura había vivido durante siglos. Se había enfrentado a generaciones de shinobi y había sobrevivido a innumerables batallas. Había visto la guerra, había visto la muerte, había visto lo más fuerte que el mundo tenía para ofrecer. Incluso cuando se enfrentó al tercer Raikage, el legendario muro del país del rayo, el hombre con la lanza y el escudo más fuertes, nunca sintió miedo. Pero ahora, mirando a los ojos de Uchiha Haru, había miedo en su corazón. Ni precaución. Ni preocupación. Miedo. Abeja, lo digo en serio, repitió el ocho colas. Hay algo en su chakra que no es normal. Esa calma, ese poder, no es humano. Killer Bee mordió con fuerza, con la expresión distorsionada por la tensión. El Uchiha que tenía frente a él podría ser el enemigo más fuerte que jamás había enfrentado. Si solo fuera su vida la que estuviera en juego, ya se habría dado la vuelta y se habría ido hace mucho tiempo. Pero no fue así. Tenía una misión de su hermano, el cuarto Raikage. Había jurado cumplirla. Y había más de 100 shinobi de élite de la nube rodeándolos, la mayoría de ellos Chunin de alto nivel. Esta fue una fuerza crítica para la supervivencia de la aldea de la nube oculta. Si huyera ahora, se quedarían atrás. Podría escapar. ¿Pero podrían? ¿Podría realmente abandonar a sus compañeros solo para salvarse a sí mismo? Sus puños se apretaron aún más fuerte. La respuesta era obvia. No. No importaba lo que estuviera frente a él, incluso un demonio con cara de niño. Él no correría. Aún no. Capítulo 87. No podemos retirarnos. Intentémoslo una vez más. Killer Bee entrecerró los ojos. La habitual expresión humorística y despreocupada de su rostro desapareció, reemplazada por una inusual seriedad. El ocho colas no discutió. Siempre había respetado los instintos de Killer Bee en la batalla. Lariat arado de doble rayo. Killer Bee reunió una oleada de chakra y cargó hacia adelante, sus movimientos incluso más rápidos y feroces que antes, como una fuerza de la naturaleza que destrozaba todo a su paso. Cada paso que daba iba acompañado de una explosión de energía. La enorme presión de su carga destrozó árboles, astilló rocas y, en cuestión de segundos, lo que una vez fue un bosque se convirtió en un campo de batalla arrasado de escombros y escombros. Uchiha Haru curvó su labio, un destello de aburrimiento apareció en su Mangekyou Sharingan de color rojo sangre. Killer Bee era innegablemente fuerte. Más fuerte aún cuando se transforma parcialmente en su estado de bestia con cola. No había muchos shinobi vivos que pudieran enfrentarse a él y salir airosos. Pero desafortunadamente para Killer Bee, hoy se enfrentó a Uchiha Haru. Y a menos que fueras alguien del nivel de un Super Kage, como Ashirama Senju, Uchiha Madara o el mismísimo sabio de los 6 caminos, Haru no te tomaba en serio. Es hora de probar ese nuevo jutsu prohibido, murmuró Haru en voz baja. Auge. Killer Bee se abalanzó de nuevo. Incluso antes de alcanzar a su oponente, la presión del viento de su carga aullaba como un huracán, suficiente para arrancar la carne del hueso si no estabas protegido. Pero Haru desapareció justo antes del impacto. Técnica Body Flicker, pero esta vez, algo era diferente.
En el pasado, el parpadeo corporal de Aru era instantáneo. Desaparecer, reaparecer, listo. Pero ahora, dejó tras de sí imágenes residuales. Rastros visuales claros que trazaron la trayectoria de su movimiento en tiempo real, como ecos fantasmales. ¿Ya estás cansado? Eres un idiota. Maldito idiota. Killer B no pudo evitar rapear, a pesar de estar medio transformado y con su enorme capa de chakra girando a su alrededor. Estaba jadeando. Por fin. El cansancio se apoderaba de mí. Incluso con el chakra del 8 colas, incluso con su velocidad y poder mejorados, esta persecución interminable estaba pasando factura. Sus ojos se fijaron en la imagen final. Ese debe ser el lugar de aterrizaje. Sin pensarlo dos veces, giró a mitad de la carga y se dirigió hacia el punto donde supuestamente iba a aparecer Aru. El suelo tembló bajo sus pasos. Incluso un Kage sería pulverizado por un golpe como este. Y Uchiha Aru no fue la excepción. O eso creía Killer B. Él golpeó. La imagen residual final parpadeó. Pero no hubo impacto. No hubo sensación de carne ni de chakra. Nada. Fue como golpear con toda mi fuerza una sombra. Omitido. Los ojos de Killer B se abrieron de par en par y una sensación de malestar se apoderó de sus entrañas. Entonces, desde dentro de su mente, escuchó la voz profunda y gruñona del 8 colas. Abeja. Izquierda. ¡Cuidado! ¿Qué? Killer B giró la cabeza y sintió un nudo en el estómago. Allí estaba él. Uchiha Aru. Flotando en el aire. Tranquilo. Sereno. Su Manjeki Sharingan brillaba fríamente con burla silenciosa. Y luego, él cayó. Los instintos de Killer B le gritaban que esquivara, bloqueara, se moviera. Pero no pudo. Él. No. Podía. Moverse. Incluso en ese estado de bestia de media cola, incluso con reflejos mejorados más allá de la comprensión humana, era demasiado lento. Auge. El sonido destrozó el cielo. Esta vez, Killer B fue el que cayó como una muñeca rota. La patada aparentemente sin esfuerzo de Aru cayó con el peso de una montaña. Killer B, envuelto en el chakra de la bestia con cola y su propia armadura de elemento relámpago, se estrelló contra el suelo como un meteorito. La tierra se quebró y gritó. El polvo explotó en el aire y formó un cráter enorme en el lugar del impacto. El cuerpo de Killer B se hundió en el suelo, con las piernas torcidas bajo él y los brazos flojos. Su capa de bestia con cola parpadeó. El otrora abrumador chakra rojo del 8 colas había sido violentamente destrozado. Lo que una vez fueron 8 colas de chakra retorciéndose se habían reducido a 3 restos que se agitaban débilmente. Su capa de chakra había desaparecido. Su cuerpo estaba destrozado. Todo el campo de batalla quedó en silencio. El escuadrón de shinobi de la aldea de la nube, que observaba desde la barrera, se quedó mirando, boquiabierto y pálido. Nadie habló. Nadie se movió. Derrotado. El Jinchuriki perfecto fue derrotado. ¿Así? Había estado abrumando a su oponente todo el tiempo, entonces ¿cómo había perdido en un abrir y cerrar de ojos? No tenía sentido. El miedo empezó a subirles por la espalda. Incluso C, su comandante de tipo sensor, y Samui, la estoica kunoichi rubia, estaban congelados por la incredulidad. Se habían olvidado por completo de emitir órdenes de evacuación. Todo lo que podían hacer era mirar fijamente el cuerpo inmóvil de Killer B en el pozo, y el joven con aspecto de Dios que se encontraba sobre él. El viento sopló. Uchiha Aru no habló. No era necesario. Su Sharingan brillaba con amenaza, los patrones carmesí giraban lentamente como para anunciar. Esto es lo que sucede cuando te enfrentas a un Uchiha. Killer B tosió violentamente y la sangre goteaba de sus labios. A pesar del dolor que le quemaba cada nervio del cuerpo, se esforzó por ponerse de pie, aunque apenas pudo. Su voz estaba ronca. Tensa. Pero él rapeó de todos modos. Oye, la peligrosa caja de la felicidad, quienes la abren no viven para recordar, será mejor que corran, mejor huyan, o mueran como yo. Su cabeza cayó hacia atrás dentro del cráter y su cuerpo se desplomó. Él no estaba muerto. Pero bien podría haberlo sido. Porque ahora mismo, incluso él, un Jinchuriki perfecto con control total del 8 colas, no tenía confianza alguna. No pudo detener a este monstruo. No pudo detener a Uchiha Aru. Mientras tosía violentamente, Killer B de repente salió disparado al aire como una bala de cañón y se estrelló fuertemente contra el suelo. La patada de Uchiha Aru tenía una fuerza aterradora. Con tanto poder, podría aplastar fácilmente a un Jonin de élite como si pisara una hormiga. Pero matar a un shinobi de nivel Kage no era tan simple.
Y mucho menos Killer Bee. No era un oponente cualquiera de nivel Kage. También era un Jinchuriki perfecto. Esa patada, aunque devastadora, había sido amortiguada por la capa de chakra del 8 colas. Parecía maltrecho, pero calificarlo de lesión grave era cuestionable. ¡Vamos!, gritó Killer Bee. Al oír la ronca advertencia de Killer Bee, C no dudó. Inmediatamente movilizó a los ninjas de la nube oculta para que se retiraran. Con Killer Bee ganando tiempo, esta era su única oportunidad real de escapar. Si se demoraran, sería demasiado tarde. Los shinobi de nube oculta respondieron rápidamente, dispersándose por el bosque circundante. Se habían preparado para esto. El plan de contingencia era dispersarse y reagruparse más tarde en un lugar designado. Solo Samui permaneció firme, con una expresión preocupada en su rostro. Samui, vamos. C apareció a su lado y le puso una mano firme en el hombro. Esta joven era un prodigio, alguien en quien incluso el cuarto Raikage tenía grandes esperanzas. No podía permitir que muriera allí. No, me quedo. Estoy esperando a Sensei, respondió ella, con voz firme pero preocupada, con los ojos aún fijos en Killer Bee. C frunció el ceño e intentó persuadirla. Tenemos que irnos. Con la fuerza de Lord Killer Bee, si quiere irse, nadie podrá detenerlo. Quedarte aquí solo será una carga. Ahora, muévete. Pero Samui negó con la cabeza. Quizás lo creyó antes. Antes de ver la verdadera fuerza de Uchiha Haru. Ahora, ella no estaba tan segura. Uchiha Haru era demasiado fuerte. ¿Podría Killer Bee escapar? No tenía una respuesta clara, pero en el fondo temía la verdad. No me voy, dijo con firmeza. Lord Killer Bee es mi maestro. No lo abandonaré en medio de una crisis ni huiré como una cobarde. Ella sabía que quedarse no cambiaría nada. Ella no podía ayudar en una pelea de esta escala. Pero aún así, esta era su maestra. No podía simplemente darle la espalda y huir. C abrió la boca como para discutir pero la volvió a cerrar. Suspiró y desapareció con un parpadeo, utilizando la técnica Body Flicker para desaparecer. Como comandante, debía considerar el panorama general. No podía arriesgar la vida de la mayoría por una o dos personas, por valiosas que fueran. Aunque fuera Samui. Aunque fuera Killer Bee. Idiota. Tonto, murmuró Killer Bee, viendo a Samui mantenerse firme. Su alumno era tan terco como siempre. Exhaló lentamente y luego volvió su atención a Uchiha Haru. Desde el principio, ya fueran las advertencias de B o C ordenando la retirada, Haru no se había movido para detener a nadie. Él simplemente se quedó allí parado y observó. Esa abeja asesina inquieta. Pero no había tiempo para pensar demasiado. Primero, tenía que contener a Uchiha Haru. Eso le daría tiempo al shinobi de la nube para escapar. Luego podría intentar rescatar a Samui. Lazo. Killer Bee rugió y el chakra se reunió violentamente a su alrededor una vez más. El chakra de la bestia de cola previamente disperso surgió y se extendió por todo su cuerpo. Las 8 colas de chakra detrás de él se levantaron y se balancearon en sincronía, recuperando su fuerza amenazante. Con otra explosión, cargó contra Haru. A pesar de que Haru contrarrestó esta técnica anteriormente, Killer Bee la utilizó nuevamente. No por desesperación, ni porque fuera un idiota que no pudiera aprender. Por el contrario, debajo de su exterior descarado, excéntrico e irreverente, Killer Bee tenía una mente aguda y meticulosa. Él estaba probando. Si Haru usara el mismo jutsu para contraatacar, Killer Bee podría encontrar una falla. El chakra de la bestia con cola lo protegía, por lo que el daño sería mínimo, solo superficial. Después de suficientes intentos, podría surgir un patrón. Y cuando lo hiciera, podría aprovecharlo. Cada jutsu tenía defectos. Cada técnica podía romperse. No importa cuán fuerte sea el oponente, mantener la calma y analizar con la cabeza clara revelará un camino hacia la victoria. Así comenzó otra serie de colisiones brutales. Boom. 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 Las ondas de choque recorrieron el aire. Cráter tras cráter aparecieron en el campo de batalla. Killer Bee fue derrotado una y otra vez, pero nunca se detuvo. Cargó hacia adelante sin descanso, la personificación de la pura fuerza de voluntad. Pero después de repetidos enfrentamientos, notó algo inquietante. No estaba aprendiendo nada. No importaba cuántas veces lo intentara, no podía comprender el funcionamiento del jutsu de Haru. Él seguía sin entenderlo. La duda se apoderó de su mente. Esto no funciona. ¿Debería intentarlo de nuevo? Capítulo 88. Samui permaneció a cierta distancia, con el ceño fuertemente fruncido.
A pesar de su habitual calma y serenidad, incluso ella se sintió desconcertada. Ver la técnica que Uchiha Haru acababa de usar la dejó desconcertada. A primera vista, parecía la técnica de desplazamiento corporal, pero estaba muy por encima del alcance de cualquier versión estándar. Ningún body flicker común y corriente podría producir una fuerza tan devastadora. Esperar, parpadeo corporal, un nombre flotó en su mente como un fantasma del pasado. Durante la tercera gran guerra ninja, un joven shinobi de Konoha se había convertido en una leyenda del campo de batalla gracias a su dominio inigualable de la técnica del parpadeo corporal. Sus movimientos eran como ilusiones, intocables y veloces como el pensamiento mismo. Ese shinobi no era otro que Uchiha Shisui, el hombre conocido como Shisui del parpadeo corporal. El corazón de Samui dio un vuelco. La técnica que Uchiha Haru acababa de usar era la técnica de desplazamiento corporal. La misma técnica que Shisui había usado para convertirse en una pesadilla para las fuerzas enemigas. Eso lo explicaba todo. No es de extrañar que esta versión del Body Flicker tuviera una fuerza tan aterradora. Incluso Killer Bee, transformado en su forma de bestia de media cola y usando todo el poder de su arado trueno, estaba claramente en apuros. Abeja Sensei. Es el parpadeo corporal de Shisui. Gritó Samui. El mismo de la tercera gran guerra ninja. La expresión de Killer Bee se volvió sombría en el momento en que escuchó esas palabras. Así que eso era, él mismo había luchado en la tercera gran guerra ninja. El nombre Shisui del cuerpo retumbante había sido una maldición susurrada entre las filas de la nube oculta. Esa maldita técnica los había atormentado. Habían invertido recursos y mano de obra en descifrar sus secretos, intentando entender cómo contrarrestarla. Habían fracasado. Lo poco que habían aprendido fue que esta versión del Body Flicker era fundamentalmente diferente de la estándar. No se trataba solo de velocidad. Estaba vinculado a la manipulación del espacio-tiempo. Al usarlo, una serie de imágenes residuales aparecían en el lugar del usuario. Cada imagen residual podía ser una ilusión o la realidad. Si atacabas a una, estaba garantizado que era la ilusión. El cuerpo real atacaría desde otro lugar, invisible, inevitable. No podías protegerte de ello. No podías predecirlo. Hizo que incluso el shinobi más hábil se sintiera indefenso. La superioridad numérica no ayudaba. No importaba cuántos shinobi lo rodearan, una vez que Shisui usaba ese jutsu, su mejor opción era correr. Correr rápido. Correr lejos. Ni se te ocurra enfrentarte. Porque Shisui of the Body Flicker no era alguien que los números pudieran vencer. Incluso a los ninjas más elitistas se les aconsejó que nunca se enfrentaran directamente con él. Un jutsu que permitía al usuario cambiar entre la ilusión y la realidad sobre la marcha, posicionándose siempre un paso adelante y siempre asestando el golpe fatal desde un punto ciego. Era, en esencia, invencible. Entonces, ¿por qué luchar contra ello? ¿Por qué pelear con él? Solo corre. Los recuerdos y los informes de inteligencia de esa guerra inundaron la mente de Killer Bee, y una fuerte sensación de pavor se instaló en él. Ahora comprendía completamente el tipo de oponente al que se enfrentaba. Y eso le hizo sentir enfermo. Después de todos estos años, la nube oculta aún no había encontrado un contraataque para esta monstruosa técnica. Solo los había salvado una cosa: la muerte de Shisui. Cuando Uchiha Shisui murió inesperadamente, toda la nube oculta respiró aliviada. Creían que esa temible técnica se había perdido con él. Pero ahora, otro lo había dominado. ¿Lo resolviste, murmuró Uchiha Haru con frialdad. Sí. Esta era la técnica de desplazamiento corporal, uno de los dos jutsus prohibidos que Haru había robado de los archivos de Konoha. No había desperdiciado ni un segundo en el viaje. Cuando no estaba en movimiento, entrenaba, refinándose, perfeccionando sus habilidades. Creía con una certeza inquebrantable: en este mundo, solo el poder garantizaba la supervivencia. Incluso ahora, manejando el linaje Tsutsuki, la liberación de madera, el Manjeki Sharingan eterno, el ataque de vacío de los 80 dioses y el título de soberano elemental, había muy pocos shinobi que pudieran enfrentarse a él. Y aún así, eso no fue suficiente. Se avecinaban enemigos más fuertes. Podía presentirlo. Y cuando llegara ese momento, necesitaría la fuerza no solo para sobrevivir, sino para decidir el destino del mundo. Quizás fue la influencia del linaje Tsutsuki. Cada jutsu que intentaba, lo dominaba casi sin esfuerzo. Incluso a él le pareció extraño. En la academia, solo había sido un estudiante decente. No era un descuidado, pero nada destacable. Desde luego, no era un genio como Ataque Kakashi o Uchiha Itachi.
Comparado con ellos, era un personaje secundario. Ahora, fue como si hubiera renacido. Cada técnica que tocaba, por compleja que fuera, se fundía en su memoria muscular. Incluso técnicas prohibidas de alto nivel, como el dios del trueno volador o este especial parpadeo corporal, se asimilaban con una facilidad increíble. Pero dominar un jutsu y usarlo en batalla eran cosas diferentes. Hasta ahora, Aro no había tenido la oportunidad de probar la técnica en combate. La represión de Konoha lo había dejado sin oposición en el camino. Ahora, por primera vez, desató el body flicker en una pelea real. ¿Y los resultados? Estaba complacido. Profundamente. Este era un jutsu espacio-temporal. Uno de los más raros y poderosos. Miró a Killer Bee con una mirada fría y analítica. Luego, su mirada se desvió hacia Samui. La recordaba de su vida pasada, su figura, su presencia. Siempre había destacado, incluso entre las filas endurecidas de la nube oculta. Verla en persona lo confirmaba. Fuerte. Leal. Orgullosa. Esto hizo que su resistencia fuera aún más trágica. Pero admirable. Sin embargo, esta ninja femenina está lejos de ser una tonta. Ella era demasiado inteligente. Killer Bee, curtido en innumerables batallas, no había reconocido la técnica de Aru. Pero Samui la captó al instante. Fue realmente impresionante. Aún así, reconocerlo era una cosa. Romperlo era otra. La técnica del parpadeo corporal, al menos por ahora, Uchiha Aru había dominado por completo este temible jutsu, y nadie parecía tener un método claro para contrarrestarlo. A menos que alguien poseyera una fuerza muy superior a la suya, no había forma de superarlo. Y esto incluía a Killer Bee e incluso todo el poder del 8 colas. Transfórmate completamente en una bestia con cola. Killer Bee lo dio todo. Ahora que comprendía el tipo de enemigo al que se enfrentaba, ya no podía permitirse el lujo de contenerse. Entró en la transformación completa de bestia de cola, convirtiéndose en el poderoso 8 colas en forma física. Una criatura monstruosa, parecida a un toro y con 8 colas en forma de tentáculos, apareció en la existencia. Su aparición se produjo con una presión aterradora, mucho más inmensa que la forma mitad bestia. El 8 colas dejó escapar un rugido atronador que sacudió los cielos. Samui, incluso con los oídos tapados, sintió las vibraciones que le perforaban los huesos. El puro sonido casi la hizo desplomarse. Por suerte, el 8 colas no la tenía en la mira. De lo contrario, incluso ese rugido habría bastado para dejarla inconsciente. Uchiha Aru permaneció impasible. A su lado, un dragón colosal comenzó a materializarse. De decenas de metros de largo, se enroscó hacia arriba mientras Aru flotaba en el aire. Al mismo tiempo, sus ojos Sharingan brillaron con un tono rojo sangre, más intenso y fascinante que nunca. Todo el enorme cuerpo del 8 colas tembló de inquietud. El miedo se apoderó de él, primario e inquebrantable. Algo ancestral en su interior le advirtió que se rindiera. Esos ojos, eran aterradores. Las historias eran ciertas. Una vez, Uchiha Madara había usado esos ojos para controlar al 9 colas. Y ahora otro Uchiha, con un poder similar, estaba frente a él. Aunque Aru aún no podía compararse con Madara, el 8 colas tampoco era el 9 colas. Aún así, el chakra opresivo que emanaba de este hombre, mezclado con la influencia de su Sharingan, era abrumador. Fue demasiado. Aplastó todo instinto de lucha. Gyuki, ¿qué te pasa? Como un Jinchuriki perfecto, Killer Bee podía sentir cada cambio sutil en el 8 colas. Pero lo que sentía ahora era increíble. El 8 colas, una vez feroz y orgulloso, tenía miedo. Odio esos ojos, murmuró el 8 colas, temblando. Tenemos que irnos. No podemos ganarle. Las bestias con cola eran orgullosas por naturaleza. Creían en su poder incomparable. Pero ahora, uno de ellos estaba cediendo, con su orgullo destrozado por la pura intimidación. Está bien, respondió Killer Bee. Él lo entendió. Uchiha Aru era demasiado fuerte, un abismo de poder que no podían cruzar. Se había quedado allí solo para ganar tiempo, para dejar escapar a los shinobi de nube oculta. Pero ya no tenía sentido. Había puesto a prueba la fuerza de Aru. Y perdió. Seguramente a estas alturas sus compañeros ninjas ya se habían alejado mucho. Es hora de retirarse. Gyuki, la bomba de la bestia con cola. Killer Bee habló solemnemente. El último movimiento. El jutsu más devastador que una bestia con cola podría desatar. Una masa concentrada de chakra yin-yang, moldeada en una esfera negra, comenzó a formarse entre las mandíbulas del 8 colas.
pequeño en tamaño, pero que contiene aniquilación en su interior. Una vez completamente cargado, lo lanzaron hacia Uchiha Haru. Auge. Una explosión ensordecedora sacudió la tierra. Se elevaba humo. Las ondas de choque atravesaron el bosque. El río se vaporizó al instante. La mitad del bosque desapareció en un instante. Toda la vida a su alcance fue aniquilada. El enorme poder destructivo fue suficiente para hacer que el cielo pareciera temblar. Killer Bee y el 8 colas miraron fijamente el centro del cráter. Mirando. Buscando. Para cualquier señal de Uchiha Haru. Pero no había nada. Sin firma de chakra. Sin movimiento. Solo desolación. Y luego, Sensei Killer Bee. Detrás de ti. Detrás de ti. Gritó Samui. Killer Bee y el 8 colas giraron al unísono. Y allí estaba. Uchiha Haru, de pie, ileso. Ojos fríos, expresión indescifrable. Una sonrisa burlona se dibujaba en sus labios. Luego levantó un pie. Y lo dejó caer de golpe. Auge. Una onda de choque estalló hacia afuera. La tierra se quebró bajo sus pies. El polvo explotó. Un profundo cráter se formó de pura fuerza física. Y recuerda que estás escuchando esta teoría por el canal de Leiken en YouTube capítulo 89. Kof, Killer Bee y el 8 colas salieron lentamente del enorme cráter, con sus cuerpos golpeados y sus espíritus agobiados. ¿Cómo llegó Uchiha Haru detrás de ellos? ¿La técnica del parpadeo corporal? No, no podría ser. No había ni una sola imagen residual, y la distancia era demasiado grande. El body flicker no podía cubrir semejante terreno. Definitivamente no fue la técnica body flicker. Entonces, ¿qué tipo de técnica era esta? ¿Cómo pudo este mocoso Uchiha dominar tantas formas avanzadas de ninjutsu? Abeja, ¿recuerdas el destello amarillo de Konoha que encontramos durante la tercera gran guerra ninja? ¿El destello amarillo de Konoha? Las palabras del 8 colas despertaron la memoria de Killer Bee. Me recordó una técnica temible que había sacudido al mundo shinobi durante la guerra. La técnica del dios del trueno volador. ¿Podría ser eso? Killer Bee frunció el ceño y miró por encima del hombro. Efectivamente, allí estaba. Un kunai incrustado en el suelo, grabado con una fórmula familiar. Sentir. El dios del trueno volador. En comparación con la técnica body flicker, estaba mucho más familiarizado con esto. No solo había oído hablar de ello, había luchado contra ello. Si la fórmula del dios del trueno volador se colocaba sobre un objetivo, el usuario podía teletransportarse a él instantáneamente. No importa cuán grande sea la distancia. Lo recordaba vívidamente. Él y su hermano, el actual cuarto Raikage, se habían cruzado con el infame destello amarillo de Konoha. Minato Namikaze, el hombre que se convertiría en el cuarto Hokage. Se habían enfrentado brevemente. Aunque terminó en empate, la velocidad y la letalidad de la técnica del dios del trueno volador de Minato habían dejado una profunda cicatriz en su mente. Habían sido 2 contra 1. ¿Y solo lograron un empate? En realidad, ya habían perdido. Ahora, Killer Bee podía saberlo de un vistazo. Uchiha Haru había utilizado la misma técnica. Su corazón se fue haciendo cada vez más pesado. La técnica del parpadeo corporal, el dios del trueno volador, el Sharingan, la liberación de madera y monstruosas habilidades de Taijutsu, ¿podría ser realmente un ninja de solo 16 o 17 años? No importaba lo talentoso que fuera, ¿cómo podía alguien tan joven dominar tantos jutsus de alto nivel? Fue inhumano. A lo largo de toda la historia del mundo shinobi, pasada y presente, puede que no haya habido nadie que haya alcanzado tal poder a su edad. Gyuki, prepárate. Bombas de bestia con cola continuas. Entiendo. El 8 colas comenzó a recolectar chakra nuevamente. Pero esta vez, no se trató solo de una bomba bestia con cola. Fue una descarga continua. Como su nombre lo indica, estas bombas se prepararían en rápida sucesión y se dispararían una tras otra, arrasando todo a su paso. Pronto estuvieron listos. Como un Jinchuriki perfecto, Killer Bee podría fusionarse sin problemas con el 8 colas y desatar poderosos ataques casi sin esfuerzo. Incluso algo tan masivo como las continuas bombas de bestia con cola tomó poco tiempo para prepararse. Fuego. Killer Bee bramó y el 8 colas desató una descarga devastadora. Una tras otra, esferas negras brillantes salieron de su boca, apuntando directamente a Uchiha Haru. Esta vez, variaron deliberadamente el ángulo y la trayectoria, anticipando la posibilidad de que Haru pudiera usar la técnica del dios del trueno volador nuevamente. Permanecieron vigilantes. Boom. 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 Las explosiones destrozaron el paisaje.
La energía colosal arrasó con todo lo cercano. Samui había sido protegida de antemano por Killer Bee. De lo contrario, se habría convertido en cenizas en un instante. Se dispararon más de 10 bombas de bestia con cola. Incluso el 8 colas, con su chakra casi ilimitado, estaba empezando a flaquear. Killer Bee jadeaba con fuerza. El 8 colas parecía exhausto. Pero no hubo vacilación. Lo sabían. Incluso con tal bombardeo, no había garantía de que Uchiha Haru hubiera sido asesinado. Su verdadero objetivo no era destruirlo. Era para ganar tiempo. Para escapar. Ellos se giraron. En marcha. Killer Bee ladró y huyó con Samui. Corrieron a través del campo de batalla, con el suelo maltratado bajo sus pies. No llegaron muy lejos. Apenas habían recorrido 20 metros cuando el terreno arrasado frente a ellos estalló. Un bosque de árboles surgió de la tierra quemada, enredando al 8 colas con una velocidad feroz. Estos no eran árboles comunes. Era madera liberada. El 8 colas rugió y luchó, rompiendo los árboles como si fueran ramitas con fuerza bruta. Grieta. La primera ola se hizo añicos. Pero en cuestión de segundos, una segunda ola surgió de la tierra, aún más densa, aún más fuerte. A pesar de estar agotado por las continuas bombas de bestia con cola, el poder bruto del 8 colas todavía era aterrador. Grieta. Se liberó de nuevo, rugiendo con furia. Ra. El 8 colas rugió y atacó. A lo largo de su camino, los árboles se alzaban para bloquearle el paso, pero sin excepción, los arrolló uno a uno. Nada podía detenerlo. Era una fuerza de destrucción imparable. Pero justo en ese momento, un enorme dragón de madera descendió del cielo y se lanzó directamente hacia el 8 colas. Rugido. La bestia bramó y el sonido resonó en el bosque destrozado. Un dragón y un toro, dos fuerzas titánicas, rugieron a la vez y atacaron. Justo antes del impacto, el dragón de madera se retorció en el aire, enroscándose alrededor del 8 colas como una serpiente. El enorme dragón de madera, de decenas de metros de largo, envolvió con fuerza a la bestia furiosa. El 8 colas, musculoso y rebosante de chakra, luchó con todas sus fuerzas. El dragón de madera brillaba con una energía verde oscura. Aunque parecía madera, su superficie relucía como acero, emanando un poder inmenso. Lo que siguió ya no fue un enfrentamiento directo. Fue una batalla de fuerza bruta. Rugido. El 8 colas se tensó, sus enormes músculos se abultaron bajo la presión del dragón. Pero cuanto más forcejeaba, más se enroscaba el dragón. Con un crujido de madera astillada, el dragón empezó a agrietarse, pero cada vez que lo hacía, esas grietas se regeneraban como si estuvieran siendo curadas. Gyuki, algo anda mal. Chakra. El dragón de madera está absorbiendo nuestro chakra. Killer Bee detectó inmediatamente la anormalidad. Lógicamente, el 8 colas debería haber destrozado al dragón en cuestión de segundos. Pero resistió mucho más de lo esperado. No solo se regeneraban las grietas anteriores, sino que el agarre se hacía aún más fuerte. La verdad quedó clara. El dragón de madera estaba drenando su chakra mientras se reforzaba. Gyuki, no podemos prolongar esto. Reúne tus fuerzas y libérate de una vez. La voz de Killer Bee se agudizó con urgencia. Cuanto más duraba la lucha, más chakra perdían. Las reservas del 8 colas disminuían constantemente, mientras que el dragón de madera se fortalecía cada vez más. Una explosión única de poder. Esa era su única opción. Entiendo. El 8 colas gruñó en señal de reconocimiento, respiró hondo y convocó toda su fuerza en un esfuerzo masivo. El crujido de la madera al doblarse se intensificó. Las grietas se extendieron como telarañas por el cuerpo del dragón de madera. Su resplandor verde oscuro comenzó a parpadear. Estaba al borde de romperse. Lo tienes, Gyuki. Solo un poco más y griega. El grito de aliento de Killer Bee se apagó abruptamente. Porque desde la distancia, una figura se acercaba lentamente. Uchiha Haru. Sus ojos de color rojo sangre brillaban siniestramente, y dentro de ellos giraban 3 tomoe, conectados como espadas curvas, arremolinándose con un poder malévolo. Esos ojos, a Killer Bee se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Manjeki Sharingan. Todas sus payasadas habituales, el rap, las bromas, la bravuconería, desaparecieron. Lo que las reemplazó fue un asombro y un temor silenciosos. Los ojos legendarios. Se dice que en la antigüedad solo Uchiha Madara tenía ojos. El Manjeki Sharingan. Y ahora los estaban mirando fijamente. Incluso la resistencia del 8 colas comenzó a flaquear. Algo primario en su interior se apartó de esos ojos. Quería someterse. No pudo resistirse.
Tanto poder, tanta sed de sangre, era algo que ni siquiera una bestia con cola podía ignorar. Uchiha Haru se acercó, su rostro carente de emoción, frío e indiferente. Hace 100 años, el dios shinobi, Senju Hashirama, había usado la técnica del dragón de madera para suprimir al furioso dragón de 9 colas. Y ahora, Haru había hecho lo mismo. Aunque su oponente estaba debilitado, su control de liberación de madera por sí solo no era suficiente para someter al 8 colas por completo. Al final, fue su Mangekyou Sharingan el que selló la batalla. Esto demostró una cosa. Todavía le quedaba un largo camino por recorrer antes de igualar a Hashirama en su mejor momento. Pero no se desanimó. Haru exhaló en silencio, con la mirada fija. Todavía era joven. Y su potencial era ilimitado. Un día, superaría incluso a Hashirama Senju. Él lo creyó. Uchiha Haru caminó hacia Killer Bee, que estaba inconsciente. El 8 colas ya se había refugiado en su cuerpo, completamente drenado de chakra e incapaz de manifestarse de nuevo en un futuro próximo. Killer Bee se había derrumbado. A su lado yacía Samui. Con un movimiento de muñeca de Haru, unas enredaderas se levantaron del suelo y ataron a los dos fuertemente. Luego, con un borrón, Haru desapareció. Su técnica de parpadeo corporal superó por mucho la velocidad normal de un shinobi. Su movimiento era de un nivel más allá de la comprensión. Cuando alguien pudo reaccionar, ya había desaparecido en el horizonte. Reapareció en la verdadera fortaleza oculta del clan Uchiha. Los shinobi de la nube oculta pensaron que tenían todo bajo control. Pensaron que habían mantenido la distancia para evitar los efectos del Sharingan. Pero no sabían que se enfrentaban al Mangekyou Sharingan eterno. Ese tipo de distancia podría engañar a un Sharingan común, pero no a estos ojos. Uchiha Haru lo había previsto todo desde el principio. Había anticipado sus movimientos. Y ya se había preparado. Evacuar a todos a ese lugar oculto antes de que el enemigo lanzara su ataque. Capítulo 90. Haru ha vuelto. Es Uchiha Haru. Tan pronto como Haru regresó, los miembros del clan Uchiha lo rodearon rápidamente. Haru, ¿todo salió bien? El gran anciano se acercó con una sonrisa serena y un tono amable. Claro que sabía que con las habilidades de Haru nada habría salido mal, pero preguntó por cortesía. Sí, respondió Haru asintiendo. Luego ordenó a los guardias que se llevaran a Killer Bee y a Samui, ambos capturados, y los pusieran bajo estricta vigilancia. Dirigiéndose al gran anciano, le preguntó, ¿cómo van las cosas por tu parte? Jaja, no te preocupes, rió el anciano, haciendo un gesto con la mano. Aparecieron 2 ninjas Uchiha, arrastrando tras ellos a un shinobi atado de la aldea de la nube oculta. Era C, también conocido como la mano derecha del cuarto Raikage. La misión de Haru había sido simple: desbaratar los planes de la nube oculta y capturar a Killer Bee. Los ninjas de la nube restantes quedaron en manos del clan Uchiha. Haru no tenía intención de que su clan se durmiera en los laureles. Si no podían someter a un grupo de ninjas derrotados y desorganizados, ¿de qué servían? Afortunadamente, parecía que lo habían logrado bien. Traedlo al frente, dijo Haru, saludando con indiferencia. El shinobi Uchiha empujó a C hacia adelante. ¿Fuiste tú quien dirigió esta operación?, preguntó Haru con indiferencia, sin apenas molestarse en mirarlo. Sí, señor Haru, respondió C con respeto. No era solo por ser prisionero. La fuerza de Haru había dejado una huella imborrable. ¿Así que fuiste tú quien pensó que podías enfrentarte al clan Uchiha? Menudo chiste. ¿Olvidaste mirarte al espejo antes de venir aquí?, se burló uno de los Uchiha más jóvenes. Pero C permaneció sereno, su porte tranquilo e inquebrantable. Haru asintió levemente, impresionado por dentro. No era fácil mantener la compostura después de una derrota como esa. Señor Haru, en nombre del Raikage, deseo expresar nuestro profundo pesar por las acciones de la nube oculta. Reconocemos nuestra culpa. Le pido su misericordia y libere a nuestro pueblo. La aldea de la nube oculta es una de las 5 grandes naciones ninja. Si lo permiten, el Raikage les estará agradecido y estará ansioso por forjar una amistad con el clan Uchiha. El tono de C era diplomático, casi demasiado suave. No hablaba como un prisionero, hablaba como un enviado. Haru se rió entre dientes. La mayoría no oiría nada más que humildad en palabras que empiezan por C, pero Haru escuchó claramente el mensaje oculto. Mostrad misericordia, haced amigos, amenazas veladas. El mensaje era simple. Nube oculta era poderosa. Si cooperaban, serían aliados. Si se negaban, se convertirían en enemigos. Y dado el estado de las cosas, incluso Konoha tenía poco interés en ofender a la nube oculta en este momento.
¿Qué posibilidades tenía el clan Uchiha solo? Haru miró a Z y dijo casualmente, ¿hacer amigos? Sí, los Uchiha siempre estamos felices de hacer amigos. Los ojos de Z se iluminaron por un momento y el destello de esperanza se ocultó rápidamente. Tal vez realmente podría ser así de fácil. Después de todo, la aldea nube oculta tenía una influencia significativa. ¿Quién se atrevería a oponerse a ellos? En cuanto a la amistad, eso era solo teatro político. ¿Cuándo se hicieron amigos los leones y las ovejas? El gran anciano permaneció junto a Haru, apretando los puños, conteniendo apenas la tentación de intervenir. Comprendía el poder de la nube, sí. Pero liberar a los prisioneros tan fácilmente los haría parecer débiles. ¿Qué impediría que otras aldeas intentaran lo mismo? Aún así, no dijo nada. Sabía que Haru no era tan simple. No iba a dejar que las cosas se le escaparan fácilmente. ¿Liberarlos? Claro, dijo Haru asintiendo lentamente. Pero habrá un precio. El dinero no es problema, respondió Z rápidamente. Si tiene alguna otra petición, señor Haru, por favor, dígala. Mientras esté a mi alcance, la cumpliré. Más de 100 Nin de élite habían sido capturados. Entre ellos se encontraban Samui, una estrella en ascenso, y Killer B, un Jinchuriki perfecto, hermano del cuarto Raikage. Traerlos de vuelta a todos valía cualquier precio. En la mente de Z, Haru solo estaba usando esto como un gesto para salvar las apariencias. Seguramente no pediría demasiado. ¿Quién se atrevería a exigirle un rescate cuantioso a la nube oculta? 1.000.000 de ri, dijo Haru con calma. Está bien, no hay problema. 1.000.000, por persona. Z se quedó congelado a mitad de la frase. ¿Uno, por persona? 1.000.000 de ri. Tienes que entenderlo. En el mundo ninja, un plato de ramen solo cuesta unos 60 ryo. 1.000.000 de ryo es una cantidad astronómica de dinero. 1.000.000 de ryo por persona. Había más de 100 cautivos. ¿Eso significaba que el rescate total superaría los 100 millones de rios? Señor Uchiha Haru, usted no está bromeando, ¿verdad? Z miró a Haru con incredulidad. Sospechaba que Haru no tenía ni idea de lo enorme que era realmente la suma de 1.000.000 de rios. Haru solo le lanzó una mirada fría. No. Entonces no tiene sentido mantenerlos con vida. Mátenlos a todos. ¿Sí? El ninja cercano reconoció la orden sin dudarlo y tiró de Z 1.000.000 de rios. Si se pagaba el rescate, vivirían. Si no, morirían. La actitud fue despiadada y absolutamente carente de compromiso. Z finalmente se dio cuenta de que Haru hablaba en serio. ¿Y sus pensamientos anteriores sobre temer a la aldea oculta de la nube y dudar en atacarla? Ridículo. No, solo querían el dinero. Espera. Señor Uchiha Haru, ¿sí? ¿Sí? 1.000.000 de rios por persona es aceptable. Z gritó desesperado. ¿Tiene usted la autoridad para decidir esto? El gran anciano interrumpió con una expresión grave. Pero por dentro se sentía aliviado. Conocía a Haru lo suficientemente bien como para confiar en que no dejaría que el Uchiha sufriera innecesariamente. 1.000.000 de rios por persona, si alguien más intentara negociar eso, sería imposible. Esto no fue una negociación, fue un robo descarado. Ya habían recibido fondos sustanciales de Konoha. Ahora, con el dinero del rescate de Kumogakure, el clan Uchiha podía vivir sin preocuparse por las necesidades básicas en ningún lugar. ¿Sí? Puedo decidir. Hay 123 ninjas de la aldea de la nube oculta capturados aquí. Cada uno valdrá 1.000.000 de rios. Z tragó saliva con dificultad. Vio la fría resolución de Haru, tan formidable y valiente. Al tratar con un hombre así, no podías permitirte dudar. Solo te costaría más. No, espera. Haru negó con la cabeza. Los ninjas normales reciben 1.000.000 de rios cada uno, pero ustedes tres tienen estatus especiales. 1.000.000 no es suficiente. Estaba hablando de Z, Samui y Kirabi. Tendrás que pagar más. Oh. Z se quedó atónito. ¿Más dinero? ¿Y qué pasa con nuestro precio? Z preguntó tragando nerviosamente. Haru hizo una pausa y luego dijo, el Jinchuriki es el más caro. La mujer viene después. Tú eres el más barato. Yo determinaré las cantidades exactas. ¿El más barato? Las emociones de Z se retorcieron en un nudo confuso. ¿Fueron buenas noticias? ¿Malas? De cualquier manera, el asunto quedó resuelto. No importaba el coste, lo importante era que nadie saliera herido. Especialmente Killer B, el Jinchuriki perfecto. Su valor para Kumogakure era inconmensurable.
Mientras permaneciera a salvo, el Raikage no dudaría en pagar cualquier precio que le pidieran. Suspiró profundamente. Está bien. Acepto todos los términos. ¿Cuándo podemos irnos? Todos pueden irse, pero el Jinchuriki y la ninja femenina deben quedarse. Cuando llegue el pago los liberaré. Había más de 100 ninjas de Kumogakure cautivos. Llevarlos consigo no era práctico. Alimentarlos y cuidarlos sería una carga enorme. Lo mejor era mantener solo a unas cuantas personas clave. De todos los cautivos, el de mayor estatus era Killer B, el Jinchuriki perfecto y hermano menor del cuarto Raikage. Había que retenerlo. La ninja también era una estrella en ascenso de Kumogakure y muy importante. Conservarlas a ambas garantizaba que la aldea de la nube no incumpliera el trato. ¿No puedes liberarnos a todos? Con la reputación de Kumogakure, nunca romperíamos nuestra palabra. Por favor, confíe en nosotros. C miró a Haru suplicante. Un día más de retraso solo aumentó los riesgos. La bestia con cola dentro de Killer B era la máxima prioridad. No se permitían errores. Isamui, joven, bella y con una figura tentadora. Ser retenido por el clan Uchiha se sintió como un cordero entrando en la guarida del tigre. Aunque los términos habían sido negociados, el riesgo aún era real. ¿Pero qué pasa si? ¿Estás tratando de negociar conmigo? La mirada de Haru atravesó fríamente a C, ojos helados y llenos de intenciones letales. C tembló por dentro, sintiendo miedo genuino por primera vez. Imposible. El gran anciano junto a C habló con firmeza. Una mano da el dinero, la otra libera a los cautivos. Nuestros tratos son justos. Mientras Kumogakure cumpla con nuestras demandas, liberaremos al Jinchuriki. Su tono era suave pero decidido. No había lugar para más negociaciones. C no tuvo más remedio que aceptar por ahora. Después de confirmar los valores de C, Killer B y Samui, Haru ordenó que se elaborara una lista y se la entregó a C tras el acuerdo. Todos los demás ninjas de Kumogakure fueron liberados primero. Haru lideró al clan Uchiha, junto con el cautivo Killer B y Samui, hacia la Tierra del Agua.